Hola, ¿qué tal? Yo soy Lucía y esto es Té de Azar, Educación para Sanar. Te recuerdo que en este apartado de biblioterapia vamos a compartir los libros que leo y todo lo que encuentro en el libro sobre el TDA, lo que nos puede ayudar para sanar mientras leemos. El libro de este video es Recupera tu mente, reconquista tu vida, de Marian Rojas Estapé, y es hija del autor anterior, Enrique Rojas, y este libro está de 10. La verdad, si le tengo que dar una calificación, es 10. No me pude despegar de él, todos los días estaba leyendo algo y es mucha información, entonces necesitaba hacer un video resumen para ti y vamos a ver quién es la autora. Bueno, ella es española, tiene 41 años, es psiquiatra y su espíritu, lo que yo he visto de ella, la puedes buscar en internet, sus videos, siempre está ayudando, ayudando, la encuentras en diferentes asociaciones cooperando y su historia antes de estudiar también, o sea, ella siempre su vocación fue el servicio, ¿no? Actualmente cuenta con 3 obras, que es este que te voy a platicar, también está el Cómo hacer que te pasen cosas buenas y Encuentra tu persona vitamina, que ya te iré contando porque también los estoy leyendo. Ella estudió en la Universidad de Navarra y forma parte del Instituto Rojas Estapé, junto con su padre y sus hermanas, que ya te había platicado que pues atienden personas y también tienen la asociación en donde apoyan personas de bajos recursos que necesitan atención en salud mental. Es conferencista muy reconocida, ha alcanzado mucha popularidad últimamente porque la manera en que comunica es muy fácil de entender conceptos muy complejos de neurociencia. Y es embajadora de Manos Unidas, una asociación que se encarga de rescatar niños de la trata. Entonces, pues vamos a ver de qué se trata el libro. A grandes rasgos, nos habla de la dopamina, de la corteza prefrontal, también nos habla del azúcar, qué pasa, redes y pantallas y rutinas vitamínicas. Entonces vamos a empezar viendo, me interesa mucho que entiendas esta parte de las neuronas, ¿no? Esta neurona qué es, en qué influye, por qué tiene que ver con el TDA, ¿no? Entonces, bueno, todos tenemos neuronas, son estas pequeñas mensajeras que están en nuestro cerebro y esta neurona puede seguir 2 caminos, ¿no? Vamos a empezar con el primer camino, que es recibe un mensaje, como nosotros, nos llega una notificación y nosotros elegimos abrir el mensaje o no abrirlo, ¿verdad? Entonces, cuando la neurona abre el mensaje y acepta ese mensaje, esa acción que se va a realizar, entonces estimula, ¿sí? La liberación de dopamina y eso motiva a que el cerebro realice cierta acción. Pero si la neurona no quiere esa acción, no quiere ese mensaje, inhibe la producción de dopamina y no se realiza la acción, ¿no? Es algo así como un equilibrista entre estimularse o inhibirse, ¿no? Entonces está todo el tiempo estamos recibiendo estímulos, pero nuestras neuronas deciden tomarlos o no tomarlos. Y esos van siendo los caminos que va tomando nuestras conexiones neuronales. Ella decide como con quién juntarse, ¿no? Estos como ramitas que tiene al final, estas dendritas, se conectan con otras neuronas y van haciendo caminos. Entonces, lo que yo le voy mostrando a mi cerebro va haciendo esos caminos y va formando carreteras, ¿no? Que al final forman mi manera de ser y de actuar, ¿no? Y vamos a ver algunas frases que encuentro yo en el libro interesantes para el TDA y su tratamiento. Primer frase sería, para prestar atención es necesario sentirse seguro. Me encantó porque es totalmente cierto. Si yo me siento violentado, agredido, eh, en un ambiente hostil, lo menos que voy a hacer es prestar atención, voy a estar alerta. Entonces, esto puede pasar en casa, pero también en el aula, ¿sí? Si yo como maestro lo que más uso son los gritos, las amenazas, los castigos, y digo, bueno, es que ¿por qué mis alumnos no entienden? No ponen atención, ¿no? Porque están al pendiente porque te tienen miedo, ¿no? Entonces, igual en casa vamos a procurar que este ambiente donde estén
sea seguro para que la atención, que recordemos en el TDA hay un déficit, pueda desarrollarse. Otro dato que me pareció súper interesante de este libro es que las ondas del cerebro, las ondas alfa, se acoplan a las células gástricas. Te lo voy a explicar así, como si el cerebro tocara distintas canciones dependiendo lo que estamos haciendo. Entonces las ondas alfa son las que el cerebro toca cuando estamos más atentos, más relajados, más presentes, ¿sí? Y esas ondas alfa se acoplan a nuestra función digestiva, ¿sí? A nuestro estómago, a nuestro intestino. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que también lo que yo como, lo que yo le doy a mi hijo, a mi hija, lo que comen mis alumnos, interfiere en la atención que yo presto. Ahorita vamos a ver más adelante qué pasa, ¿no? Con esos alimentos. Pero así como cuido lo que lo que como como comida, también lo que veo, lo que escucho en mi cerebro, ¿no? Lo que leo, eso también va a repercutir en mi intestino. Y acuérdate que el intestino es clave para la salud mental, porque en él se segrega la mayoría de serotonina. Si está inflamado no se puede segregar, entonces no hay calma y entonces estoy irritable y entonces todo se va deteriorando porque yo dependo de mi intestino. Entonces, para que se realice este proceso correctamente y yo pueda tener una atención adecuada, también voy a cuidar lo que como, pero también puedo ir desde el otro lado, mediante la relajación, la meditación, para poder regular esas ondas alfa, ¿sí? Y al mismo tiempo ir modulando la alimentación. Importante, el cerebro recuerda lo que le calma, ¿sí? Nadie queremos sufrir. Entonces, vamos a hacer algo que nos calme. Y el cerebro me lo va a recordar, que por favor lo haga, ¿no? Si yo cada que estoy ansiosa compro algo en una aplicación y eso me calmó por un momentito, mi cerebro me va a recordar, ¿no? Y es momento ahí de que yo diga, bueno, no, esta conducta que estoy repitiendo no me está haciendo bien a largo plazo, sino a corto plazo sí me está dando placer, pero no a largo plazo, ¿sí? Entonces, si yo siempre que estoy triste o que el niño está triste o llorando le doy un vaso de leche con chocomil y un pan, esa camino neuronal, esa conexión es la que él va a hacer, ¿sí? Es decir, su neurona va a ser estimulada, se va a unir y entonces la dopamina y me va a volver a pedir ese vaso de leche con chocomil y azúcar, ¿sí? Entonces, al cerebro no le importa si estas conductas son buenas o malas, simplemente le importa que estas conductas se están repitiendo. Y como se están repitiendo, empiezan a formar parte de este mapa de conexiones y se va definiendo, ¿no? Algo así pasa con el Internet, con lo que nosotros vemos, por ejemplo, con las plataformas de streaming. A mí me muestran unos programas porque son los que yo frecuento y a ti te muestran otros. Y cada persona le muestra otros. Bueno, pues así es nuestro cerebro. Nos va personalizando los estímulos a los que decimos que sí y a los que decimos que no. Entonces, algo que me encantó de este libro es que es súper necesario un equilibrio entre el placer y el dolor. Y ella lo explicaba muy bien con una cuerda, ¿sí? Si una cuerda fuera la P de placer y otra la D de dolor, tienen que estar en la misma tensión para estar en equilibrio. Si yo tiro más de un lado, la otra cuerda, la otra punta de la cuerda se va a ablandar y se va a tirar, ¿no? Y si yo tiro del otro, lo mismo pasa con el otro extremo. Entonces, a mayor placer, ¿sí? Si yo tiro del lado del placer y tengo, por así decirlo, más bolitas de placer, ella así lo ponía, pues entonces se va a generar un dolor, ¿sí? Entonces, este placer lo puedo generar mi cuerpo o puedo buscarlo fuera. Entonces, entre más placer busque yo fuera, ¿sí? Como las compras, como los videojuegos, las pantallas, etcétera. Todo esto
a la larga me va a generar un vacío y un bajón que se traduce como dolor, ¿no? Y hasta a lo mejor como dolor físico. Y del otro lado también, si yo jalo mucho del lado del dolor, entonces mi cuerpo va a producir esa dopamina para darme placer endógeno, es decir, que yo mismo lo produzco, que no necesita buscarla afuera. Un ejemplo perfecto es una sentadilla, ¿no? Ahorita páusale, haz 10 sentadillas y va a generarte cierto dolor, cierta resistencia de por qué estoy haciendo esta sentadilla. Sin embargo, la recompensa, que es esa dopamina, ¿sí? Que me va a dar esa endorfina de sentirme bien, me va a dar bienestar. Bueno, ese placer lo produjo el cuerpo para poner en equilibrio la cuerda entre el placer y el dolor. Entonces, cuando yo tengo demasiado dolor o demasiado placer, el cuerpo hace cuenta, el cerebro como que dice, ¿qué está pasando? No puedo, me desconecto. Y entonces surge algún trastorno, ¿no? Y algún tema de conducta o algún tema de salud mental. Algo importante que menciona Marianne es sobre los hábitos, ¿sí? Ese reiterar la conducta nos hace sentir placer y eso va a hacer que mi mente siempre quiera volver a revivir esa misma conducta, esa impresión, aunque ya no sienta lo mismo, pero si yo eh, el día que estuve enojado me comí unas papas fritas, cada que me enojo, aunque no esté cerca de unas papas fritas, las voy a querer y las voy a buscar y quiero revivir ese placer que me daba la papa con chile. Y después, cuando me doy cuenta que no consumo las papas cuando estoy feliz ni cuando estoy tranquilo, sino que solo cuando estoy enojado, me doy cuenta que yo mismo generé ese hábito de compensar mi enojo con esas papas, ¿sí? Que ojo, yo no digo que las papas sean malas, sino que la unimos a una conducta reiterativa donde experimento placer y entonces voy a querer hacer eso, aunque no sea beneficioso para mi organismo. Pero aquí está el lado positivo. Si yo esta conducta la diseño específicamente, hackeo, digamos que a mi cerebro, por ejemplo, yo quiero implementar el hábito de leer. Entonces voy a buscar algo que me dé placer junto con leer. Bueno, entonces voy a comprar un separador que sea muy precioso, que me cause mucho bienestar cuando lo veo, o voy a ordenar mi cama, voy a poner algún aromatizante lindo para recordarle a mi cerebro que cada que yo leo huele delicioso. Entonces voy a querer leer más. Lo mismo cuando hago ejercicio, ¿sí? Si yo cuando hago ejercicio busco, ¿qué me puede dar dopamina? Bueno, pues alguna ropa que me haga sentir cómoda, que me haga sentir bonita, ¿bien? Entonces eso me va a generar que yo quiera volverlo a hacer, ¿sí? Al contrario que si lo hago en un ambiente desordenado, sucio, que huele mal, la ropa incómoda o con personas que no me caen, entonces no voy a querer volverlo a hacer. Por eso es importante que esa reiteración sea pensada con un placer que me genere bienestar. Y ahora sí vamos a hablar del azúcar. Es súper, súper importante esta diapositiva, sobre todo para las personas con TDA, pero las que no también, porque ahí les va el dato. El azúcar eleva el cortisol. El cortisol es una hormona necesaria y amamos al cortisol porque sin él no sobreviviríamos. Sí, él nos avisa cuando estamos en peligro y nos ayuda a reaccionar rápidamente, pero es la hormona del estrés. No es malo, pero cuando hay un exceso de cortisol, entonces se produce una inflamación. Y esta inflamación afecta el hipocampo. El hipocampo es el área del cerebro que es responsable de la memoria, la atención y la concentración. Y si tú recuerdas, estamos en un canal de TDA donde hay déficit de atención y nos cuesta recordar cosas importantes y concentrarnos y estar en el momento presente. Entonces, si yo además de tener el trastorno agrego azúcar innecesaria y añadida, ¿sí? No es una fruta, no es un pan, no, es algo extra. Entonces estoy añadiendo estrés e inflamación innecesaria a mi cerebro y a mi cuerpo. Y estoy afectando a largo plazo mi memoria, mi atención y mi concentración. Por eso te digo, los que no tienen TDA, ojo, porque si tú
estás estresando con el azúcar a tu organismo, vas a provocar problemas de memoria, atención y concentración a largo plazo que no tenías. Y es la gran causa, una de las causas que se está estudiando sobre el Alzheimer y todo el tema de la demencia. Entonces, aunque no tengas TDA, es importante que cuides tu consumo de azúcar para que puedas regular esa parte y pues seas amable con tu cerebro. Ahora, sobre la corteza prefrontal, algo que me gustó mucho y quiero rescatar es que es como una batería. Tiene una determinada atención, como si tú vas a una kermés y te dan unos boletitos, te los gastas y ya no hay más. Bueno, esta batería mental la puedo usar, puedo no usarla o puedo transformarla, ¿sí? Reparándola. Entonces, ¿cómo se repara? Solamente con descanso. Si yo quiero reparar mi batería mental con algo que me quita la batería mental, voy a terminar más cansado. Por ejemplo, es que estoy súper cansado, me voy a poner a ver noticias que salen violentas, me va a quitar batería mental. O estoy súper cansado, me voy a ir a beber con amigos y ahí estoy gastando más batería mental. Y entonces digamos que le voy debiendo a mi cerebro y cada día estoy teniendo menos atención, porque si la batería tiene 10, yo estoy viviendo en el día con 3. Y entonces tengo 3 rayitas de atención para ti y realmente no te estoy poniendo la atención que necesitas. Y eso pues me afecta si el niño está en la escuela y su batería mental se la gastó en un videojuego, en el celular o en un ambiente hostil cuando hubo una pelea o se desveló. Entonces trae 2 de batería para poner atención en clase y eso no le beneficia en su déficit de atención, ¿verdad? Entonces solamente se repara con descanso. Descanso, no hacer nada, ¿sí? Dormir, descansar, no tener estímulos, porque recordemos, ya vimos en el video pasado, que las personas con TDA suelen tener una comorbilidad con la alta sensibilidad a los estímulos de todos los sentidos, ¿no? Entonces, pues no podemos evitar los estímulos, no podemos salir con una burbuja, no escuchar, no ver, no sentir, van a pasar. El tema es reducir los estímulos que yo puedo controlar, lo que ve el niño, lo que escucha el niño, que es adicional a lo que pasa en la vida corriente, ¿no? Sino que lo que yo le acerco, le permito ver, las pantallas que le permito tener, o por el contrario, bueno, los juegos que busco adecuados a su edad, el orden que tengo en su cuarto, la alimentación que le acerco, ¿no? Las personas de las que los rodeo. Y por último, pues dejarte bien claro esta parte que dice Marianne, que no existe la multitarea, ¿sí? Si bien me vas a decir, no, sí existe, sí puedo hacer muchas cosas, pero todos sabemos que en el celular hablo varias aplicaciones, pero nada más puedo usar una a la vez, ¿sí? Y a lo mejor puedo estar escribiendo y viendo el streaming aquí en la esquinita, pero realmente no estoy atento a las dos cosas. Entonces la frase dice así: con la función multitarea, el cerebro puede obtener mucha información, pero lo que no puede es retenerla. Entonces, a lo mejor te aventaste un maratón de tu serie favorita este fin de semana, pero si yo te pregunto sobre los personajes o si te pregunto incluso qué serie viste antes de esa, a lo mejor no te acuerdas. Porque a veces solo consumimos rápido, rápido, rápido la información, pero no la retenemos. Entonces, aunque nos dé flojera, hay que intentar parar, atender una cosa, parar, atender otra cosa y aprender a decir eso, ¿no? Permíteme, pausa, ¿no? Es algo que las maestras hacemos mucho. Ahorita no te puedo atender, espera tu turno, atiendo a uno y después a otro, ¿no? Porque lo que hace esta multitarea, pues es modificar ese tema de la atención de mi cerebro. Y mi cerebro cada vez tiene menos atención a las cosas, ¿sí? Cada vez tiene menor capacidad de atender, en vez de evolucionar y tener más atención, porque hay una teoría que dice, bueno, los niños tienen por año de vida 1 minuto de atención plena. Pero si yo me pongo a ver, bueno, el niño de 5 años, ¿en verdad me puede atender 5 minutos?
Hay que educarle también en la atención, ¿sí? Y no alternar tantos estímulos. Si yo lo veo jugando muy atento en algo, dejarlo. Que él solo pueda llegar al aburrimiento, que es la etapa ideal para la creatividad, y después de que baje de la creatividad, decida descansar o decida elegir otra cosa, pero que no haya una alternancia de atención, que no esté haciendo tarea, viendo tele, escuchando y yo dándole órdenes, ¿sí? Entonces, pues espero que te haya gustado muchísimo este episodio. Este libro, la verdad que hasta ahorita es de mis favoritos sobre estos temas. Te lo recomiendo mucho. Compárteme, por favor, en mis redes. Estoy en Instagram como Té de Azar. Si te gustó, qué contenido quisieras que pusiéramos. Y te espero en el próximo episodio de Biblioterapia que ya estoy preparando con mucho cariño para ti. Esto es Té de Azar, Educación para Sanar. No olvides suscribirte y compartir a quien crees que esto pueda ser de utilidad. Nos vemos.